Bueno, plexo nervioso cardíaco, modo sinusal, adictis, fibras. Profe, este material no está en el campus. ¿Qué cosa? Lo que estamos viendo hoy, todo lo de corazón, usted no lo subió al campus. Tenemos solamente lo que veas. No, solamente está la parte 1. Estoy mirando en el campus. Ahora no me tengo fijo, ni- ahora me fijo. Sí, señor. Gracias. A ver. Claro, tienen razón, no puedo decir nada, me la tengo que fumar. Sí, está solamente la parte de la sangre. Bueno. Por eso estamos tan perdidos todos. Circulatorio. No, pero está bueno, se entiende igual. No, pero me la tengo que fumar porque me estaba enojando y quiero razón Sí, ustedes. no se puede visualizar tampoco, o sea, no, un dibujo necesita una imagen. Es que está todo ahí. Profesor, todo lo que estaba explicando Eso ahorita. No entendíamos nada. Esperen un poco. Sí, por eso Todo lo estamos que tan estoy explicando ahora está en lo que acabo Usted- de habilitar en el campus. Que yo pensé que estaba habilitado y me equivoqué, no estaba habilitado. Profesor, todo lo que estaba explicando ahora en este momento se podría llamar todo el circuito eléctrico del corazón. O sea, El estímulo nervioso, ¿no? Exactamente. claro, pero o sea como para referirme en algo, ¿no? O sea, todo el sistema nervioso que... Hemos visto la... ¿qué es esto? ¿Qué lío que tengo con...? Que hemos visto distintas cosas. Hemos visto el circuito nervioso o eléctrico del corazón. Hemos visto la circulación sanguínea del corazón. Hemos visto la irrigación arterial del corazón, las cavidades, las válvulas. ¿Mm? Entonces, todo esto nos lleva a distintas patologías. Yo les preguntaba si alguno de ustedes conocía a alguien que haya necesitado un marcapaso. El marcapaso es el reemplazo de la función del nodo sinusal. Al nodo sinusal llega todo el estímulo del cerebro, de la corteza, diciendo cuántas veces necesita el cuerpo que el corazón le bombee sangre. ¿Tá? Entonces, llega al nodo sinusal. Del nodo sinusal se transmite al aurículo ventricular, continúa por el haz de His y ahí nacen todas las fibras de Purkinje. Si el problema está en el nodo sinusal, hablamos de marcapaso. ¿Sí? Pues también hay otra cosa que solemos escuchar, que son los bloqueos de rama. ¿Alguien escuchó hablar del bloqueo de rama? No. ¿No? Hay muchos pacientes que tienen bloqueo de rama, sobre todo los ancianos. ¿Por qué? Porque por alguna cuestión se interrumpe la transmisión en la rama derecha o en la rama izquierda de las de His. Entonces, cuando se interrumpe, las fibras de Purkinje que nacen de esa rama no están cumpliendo la función. Eso se resuelve generalmente con medicación. Le dan medicación al paciente, pero ahí tienen dos alteraciones por alteración en la transmisión nerviosa. ¿Sí? Lo que son los marcapasos, la necesidad de marcapasos, ¿sí? Las arritmias nacen de acá. Nacen de que está transmitiendo mal, está transmitiendo con cierto cortocircuito el impulso nervioso. Entonces, bloqueos, arritmias y marcapasos se resuelven, es un tema de una alteración en la transmisión del impulso nervioso. Hace un rato me preguntaban de los bypass. ¿Sí? Bueno, el bypass, yo tengo 4 hechos. Uno se lo debo a la universidad, más o menos. ¿Sí? Y ahí lo voy repartiendo, otro a la familia, otro a los trabajos. En ese caso el problema está en la perfusión sanguínea, en la circulación de las coronarias. ¿Sí? Las ramas más chiquitas, no las que ustedes vieron, las que ustedes vieron, las 4 que ustedes vieron, son las ramas principales como para que entiendan a dónde llega la sangre del corazón, cómo llega a las distintas cavidades. ¿Está? Después eso se sigue dividiendo en ramitas más chicas. Bueno, cuando se tapa una de esas ramas, ¿sí? Si no se resuelve, produce los infartos agudos de miocardio. ¿Por qué? Porque esa porción del corazón que recibe sangre
de esa arteria que se tapó, deja de recibir sangre y se necrosa. La necrosis es el infarto. Se llama agudo porque se produce en ese momento, miocardio porque el afectado es el miocardio. Para esos casos se hacen los bypass o los stent. Claro, y el stent es el que está que va todo por la pierna, ¿no? El stent se coloca a través de un gran vaso, se busca un gran vaso, por eso se usa la vena femoral, las venas de la pierna, y a través de ahí se introduce un catéter endoscópico que deja un tubito microscópico, imagínense el tamaño que tiene, que es como un tejido de alambre. ¿Conocen el tejido de alambre, el tejido de gallinero? No. Qué falta de campo que le hace esa gente, por Dios. Bueno, ahí ya no llegué. El tejido de alambre es todo un tejido triangular, es un tejido en rombo, el alambre está todo tejido. Sí. Lo mismo la malla, sí, bueno. Como una malla, una red. Como una red, que cuando llega dentro de la arteria que está tapada, la estiran, entonces eso produce que la arteria se dilate nuevamente y la circulación se restablezca. Eso hace el stent. ¿Está? Y por último, otra de las cosas que tenemos y que por ahí también han escuchado son los soplos cardíacos. ¿Sí? El soplo es una falla de las válvulas cardíacas. ¿Se acuerdan que hablamos que la tricúspide y la bicúspide, que separaban aurícula derecha de ventrículo derecho o aurícula izquierda de ventrículo izquierdo? Esas válvulas, en vez de cerrar bien, son como compuertas que quedan medias abiertas. Cuando quedan medias abiertas, el reflujo de sangre que pasa por esa puerta que no se cerró del todo, ese produce el soplido, el soplo. ¿El reflujo qué? Pero tiene que escribir textual. El reflujo, o porque sea, no, la sangre no que me vuelve. interesa. Es como, ¿qué te pasa a vos un día de viento donde una puerta te queda semiabierta sin terminar de cerrarse? ¿Qué escuchás? El viento. O en una ventana que queda mal cerrada. En una ventana que queda mal cerrada. ¿Cómo se llama eso que escuchás? El viento. Soplo. Un silbido, un soplo. Un chiflido, En un como un edificio chiflido. alto se siente como un silbido. Bueno, lo mismo pasa. ¿Para qué está una ventana? ¿Para qué está una puerta? Para que no pase lo de afuera adentro. La válvula, cuando cierra, no permite el pasaje de un lado a otro. Como queda entreabierta, eso que pasa presión y emite un sonido que se llama soplo. ¿Está? Pero Entonces, le hago una consulta. La mayoría de los niños cuando nacen, la mayoría tienen circulación. ¿Por qué? El bebé, ya no lo tienen más. El bebé no tiene circulación venosa y arterial, tiene toda circulación arterial. La venosa se la lleva la mamá. Entonces, a nivel de las aurículas, el bebé tiene lo que se llama el septum. El septum es una pequeña abertura que comunica la sangre de los dos lados. ¿Está? Tiene comunicación entre ambos lados. No necesita circulación venosa porque es la mamá la que se encarga de eliminar. En el momento del nacimiento del Está medio dichoso... cortado el dibujo, tendría que enfocar un poquito más arriba. No llego a ver la parte de las aurículas. Ahí está, eso. Acá está lo que se llama el septum interauricular, o puede ser también en algunos casos interventricular. Entonces la circulación del bebé se mezcla, no necesita del bebé dentro del útero de la mamá. ¿Sí? Esto es mínimo. En el momento del dichoso chirlo en la cola, ¿sí? Que es para provocarle que el bebé empiece a respirar, el septum normalmente se cierra y ahí se inicia la circulación arterial y venosa en un bebé. En algunos casos queda semiabierta. Entonces, uno en los bebés escucha el soplido de la sangre que pasa, pero no por un problema valvular, sino por el problema de cierre del septum. Si es muy grande, son los dichosos bebés que se los denomina fumadores azules. ¿Por qué se ponen cianótico?
antes era peligrosísimo y costaba mucho más. Ahora, a través del propio cordón umbilical, le introducen un catéter y con el catéter cierran el septum y se termina la cianosis. ¿En el momento del nacimiento? No, a las pocas horas, porque se dan cuenta a las pocas horas, por eso te digo que utilizan el propio cordón umbilical. Ah, cuando todavía lo tienes, claro. Sí, por supuesto, el Sí, cordón... cuando estaba todavía conectado con la mamá. No, cuando le hacen el corte. No, una vez que el nene nace, y ahí uno se da cuenta que el chiquito se pone cianótico porque tiene mezcla de sangre, o sea, en la observación y en la revisación. Por eso es fundamental que lloren. Tienen que llorar cuando nacen. Es fundamental que llore porque es la forma de iniciar la función respiratoria. Si no llora, no va a respirar. Claro, es como para saber que el bebé vive, digamos, una cosa así, que tiene respiración. No, si no, no respira. Claro. El bebé llora porque el nacimiento es un acto traumático, o sea, de por sí. Hay veces que hay bebés que apenas nacidos lloran, ¿sí? Por la fricción. Claro, ahí por se inicia lo que es el ciclo respiratorio de ellos. Se lo estimula con el chirlo en la cola para que se sobresalten y empiece la circulación. Bueno. ¿Y el aneurisma cardíaca, profe, qué es? El aneurisma cardíaco no se da. Lo que se da es el aneurisma aórtico general. Claro, bueno, algo del corazón. El aneurisma es una debilidad en la pared de la arteria o de la vena que forma una bolsita. La vena, ahora vamos a ver, ¿sí? Como que tiene 3 capas, ¿sí? Y cuando esas capas están débiles, se hace como una ampollita. Eso es el aneurisma. Si se rompe, produce grande sangrado. Es una hemorragia. Quiero que vean, esperen un segundito antes de que se vayan. ¿Dónde está? Quiero que vean este gráfico que les muestra el nodo aurículo-ventricular, cómo se transmite el impulso el sinusal, cómo transmite el impulso al aurículo-ventricular, y de ahí cómo se transmite a las de His y a las fibras de Purkinje. Es lo que estaba diciendo. Vamos a los vasos sanguíneos, así terminamos con la parte de anatomía, no estamos tan atrasados. ¿Sí? Obviamente, perdón, profe, ¿podría volver un segundito a la imagen del... ¿Cómo? Si podría volver un minutito a la imagen del estímulo, por favor. Igualmente ahora después le subo, no sé si no está subido, ahora después le subo, si no está subido, ahora me voy a fijar, le subo el power. Porque no está. ¿En el power no está, Nini? No lo vi yo. Igual le puedes sacar una foto captura con el celular, yo las estoy capturando para que me queden. Vos sos una pirata, así que te voy a denunciar por una hacker. Una hacker por sustracción de material pedagógico. Bueno, vamos acá, por favor. Las arterias siempre transportan sangre desde el corazón hacia la periferia, menos las pulmonares, dijimos, ¿se acuerdan? Y que contienen sangre oxigenada. Van a finalizar en algo que se llama arteriolas, y de las arteriolas pasan a los capilares arteriales. Las venas, en sentido contrario, llevan sangre al corazón, ¿sí? Y tienen sangre carbooxigenada, menos las pulmonares. El último tramo son las vénulas, ¿sí? O capilares venosos. Ahí empiezan los capilares, solamente se ven a nivel microscópico. Quiero un par de esos, Pablo. Sobre todo el que está abajo de todo. Perdón, disculpe que me trajeron algo que me debía. Bueno, decirle que pasen por acá ya que está. En cada extremo de los capilares, en un extremo del capilar tenemos las arteriolas y en el otro extremo del capilar tenemos las vénulas. Mientras el capilar contenga sangre oxigenada, vamos a decir que son capilares arteriales, y cuando empiecen a contener mayor concentración de sangre venosa, vamos a decir que son capilares venosos. Ahí tienen cómo son las estructuras. Una arteria no difiere de la cantidad de capas que va a tener
de una vena. Lo único que difiere es que la capa media, ¿se acuerdan del músculo liso visceral que habíamos hablado en un momento, que era autónomo, que no tenía estrías? Es lo que va por la capa media. Ustedes lo pueden llegar a ver acá, ¿sí? La capa media, la capa media de una vena, la capa media de una arteria. El capilar pierde todo menos la capa endotelial, que es el epitelio plano simple. La diferencia entre una arteria y una vena es que la capa muscular arterial tiene mayor cantidad de fibras elásticas. Por lo cual, si uno la aprieta, y ustedes lo pueden hacer, ustedes se pueden buscar la arteria radial, búsquensela acá en el huequito. Si uno busca, si uno palpa la arteria radial y la siente suavemente, con la yema del dedo apoyado muy suave, en el túnel carpiano se llama esto, apenas apoyado con uno o dos dedos, van a sentir cómo late. Y eso se siente porque la pared media muscular se estira y se contrae, se dilata y se contrae por esta cantidad de fibras elásticas. Ahora, los que tengan, sobre todo los muchachos jóvenes, que tienen buenas venas, búsquense en una vena de la mano, del brazo, búsquenla, una de esas que tienen medias así, medias sobresalientes, y tóquenla y van a ver que no se siente el latido. No se siente el latido porque no tenemos suficiente cantidad de fibras elásticas en las venas. ¿Está? ¿Quién le da sangre? Porque también las venas y las arterias son tejidos. ¿Quién las mantiene? Dos cosas. Por un lado, la sangre que circula por dentro de ellas, algo de sangre la aportan, esta vez sí, el sistema circulatorio se nutre a sí mismo, una pequeña cantidad, pero hay una red que es el vaso vasorum, que por ahí los auxiliares, que son auxiliares de enfermería o que han hecho aplicaciones endovenosas, se van a dar cuenta ahora qué pasa. El vaso vasorum es como una tela de araña, ¿sí?, de capilares más finitos que envuelven a las arterias y a las venas por afuera. Es como que si fuese una tela de araña con la cual envuelve, que son capilares sanguíneos que están transmitiendo sangre. Muchas veces nos pasa que cuando buscamos una vía en un paciente, que apenas pinchamos la vena, ¡fuc!, se hace el hematoma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos todo a la vena, por ejemplo, del codo, o a las venas grandes del brazo. Obviamente, cuanto más grande es la vena, más vaso vasorum tiene envolviéndolo. Y en algunos casos ese vaso vasorum es mucho, entonces uno apenas lo toca, se rompe la vena y no viene sangre. ¿Pero cómo? Si no entré todavía en la vena. Lo que estamos lastimando, lo que está sangrando y lo que está formando el hematoma es el vaso vasorum que rodea esa vena y que la rompimos. Por eso, en la técnica de colocación de vía, tiene que ser una técnica a conciencia, rápida. O sea, encontramos la vena, el movimiento es de una. No tener que estar ahí, que la busco, que la llevo. No, no. Se aconseja siempre, se localiza la vena, una vez localizada la vena, obviamente no con la aguja así, pero en un movimiento, ¿sí?, continuo, seguido, tenemos que tratar de canalizar rápidamente la vena. Bueno, esos son comentarios al paso que lo dan. Esto ya lo hablamos. Terminamos. Ahí tienen lo que es la circulación mayor y menor. Miren, qué bonito. Ahora, ustedes se dirán, ¿por qué ponen allá arriba en la aurícula la aorta? Porque en realidad no es que eso. La salida de la aorta, uno lo dibuja acá abajo en el ventrículo, pero en realidad la salida de la aorta se da a este nivel en el ventrículo. Lo mismo que de las arterias pulmonares se da acá. No nacen en la punta del corazón, no están en la punta del corazón. A los efectos gráficos los dibujamos así para que quede separada las aurículas ventriculares de las semilunares. Pero en realidad la arteria pulmonar y la arteria aorta nacen a esta altura del ventrículo y no acá abajo como uno lo dibuja. Eso es en la realidad. ¿Preguntas? Ninguna. No tienen más preguntas. Se quedaron, hasta sin preguntas se quedaron. Sí.
Qué bárbaro. Es verdad. ¿Nada? Miren que se terminan los tiempos, ¿eh? Okay. Profe, yo una consulta. Cuando hay Ahí empezaron con las preguntas. Sí. Bueno, ¿qué? Cuando se interrumpe el flujo sanguíneo, o sea, que se forman los trombos, ¿en qué afecta a nivel del coronario, digamos? Depende de dónde se dé el trombo, porque el trombo no elige el lugar donde estar, no elige que sea una arteria o una vena. Vos tenés trombosis venosa y tenés trombosis arterial. Esto es como que si yo te dijera, ¿en qué afecta a tu casa que de pronto por un movimiento de paredes o por algo por el estilo, se desprende sarro de tu cañería y no te llega el agua a la ducha o al inodoro? ¿En qué te afecta? No, bueno, entonces la pregunta sería, O ¿puede podría generar decirte, trombos? o podría decir, ¿en qué te afectaría de pronto que vos descartes por el inodoro algo y te tape las cloacas? No, que no funcione. Claro, no funciona. El trombo es exactamente eso, chicos. El trombo Eso es la coagulación de la sangre, ¿no? El trombo es exactamente... ¿Cómo? La trombosis, ¿no es cuando tenés problemas sobre la coagulación de la sangre? Sea vía vena o arterial. Es que los factores no están... Chicos, a ver, vamos a empezar a incorporar conocimientos. Que uno distinga la sangre como arterial o venoso tiene que ver exclusivamente por el aporte de gases que tiene, por la oxigenación, por la respiración que nos van a aportar. Nada más. El resto de los factores de la sangre, el resto de la circulación, no le importa si es arterial o venoso. Lo arterial o venoso es solamente importante para el hecho de la oxigenación y eliminación de dióxido de carbono de los tejidos. Pero después por el resto, la sangre no transmite solamente oxígeno y gases. Se encarga de defensa, transmisión de hormonas, transmisión de enzimas, de un montón de cosas. Entonces, cuando uno diferencia arterial y venoso, por lo único que tiene que interesar es por el tema de la oxigenación de los tejidos. Nada más que por eso. Por el resto, la sangre se comporta de igual manera, no importa dónde esté, en arteria o en vena. Si tenemos un trombo, un coágulo, a nivel del tejido cerebral, a mí me tiene que preocupar dos cosas. Si es el de drenaje o es el de aporte. Si es el de aporte me preocupa porque es un tejido que no va a recibir oxígeno. Si es el de drenaje me preocupa porque se genera edema y empieza a apretar, y si los tejidos están apretados tampoco se oxigenan bien. ¿Me explico? Pero tiene que ver los factores de la coagulación, que nosotros no lo estudiamos acá. Hay 8 factores que intervienen en la coagulación, 8 elementos, ¿sí? Que es lo que se estudia en los pacientes que presentan coagulopatías o riesgo de coagulopatía. Yo, como tengo bypass, corro riesgo potencialmente de formar coágulos. Entonces, entre una de las cosas que yo tengo que tomar todos los días desde que me operaron es aspirina 100, que es un anticoagulante básico. Es para que la sangre esté más fluida. Claro. ¿Está? ¿Se explicó? Y estar en constante circulación. ¿Cómo? Tiene que estar en circulación la sangre. Permanentemente. ¿Saben cuál es un factor que interviene mucho en la coagulación, que ayuda mucho a la coagulación? El movernos. La plantilla, la planta de los pies, es como si fuese una almohadilla que comprime la circulación que pasa cuando caminamos y nos movemos, y eso activa los factores de anticoagulación. Entonces, profe, disculpe, justamente por eso los pacientes que están, justamente por eso los pacientes que están mucho tiempo o en tiempo prolongado en reposo,
se le hace anticoagulación de forma farmacológica. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que tomaba usted, profe? ¿Cómo? ¿Qué es lo que toma usted, profe? Aspirina 100. Ácido acetil salicílico de 100 miligramos. La aspirineta. ¿Viste la aspirineta que le dan a los bebés? Bueno, esa. En vez de tomar aspirina, ácido acetil salicílico. Antes que se termine, día martes, hacemos una ejercitación con todo lo de respiratorio y con todo lo de cardiovascular que vimos hasta ahora. Es bastante parecido a un parcial, porque lo único que nos mató, No, ustedes tendrían que haber leído. Si tienen leído todo lo que ya dimos, sangre y respiratorio, no es problema. Corazón entonces no toma. Corazón está incorporado. Lo único que nos Sí, falta... corazón sí, nos mató ahí. Re fácil todo esto. Me parece más fácil que tejidos, músculos, huesos, vértebras, lo que vimos antes. Es más visible. Vamos, pónganse a estudiar, que se viene el parcial y ese sí que es bravo. Porque lo vas comparando con situaciones y... como que... lo único que faltaría incorporar para que sea el parcial es la parte de fisiología, que la vamos a ver el sábado que viene, y la parte del linfático, que es muy, muy cortito y muy breve, y eso creo que lo van a estudiar ustedes por ustedes mismos. Y ya después viene el parcial y se termina. Estamos todos en el horno. Disculpe, licenciado. Profe. ¿Martes a qué hora dijo que iba a ser? Tipo martes o miércoles, tipo 9 de la noche. Después veo a ver cómo lo acomodo. A las 10, profesor, porque salgo a las 8:30, 9 del trabajo y no voy a llegar. Eso quiero estar. Muy tarde a las 10, Romina. Solo a las 9, profe. El examen yo lo voy a dejar. Escuchen, vamos a hacer una cosa. La ejercitación yo la voy a dejar abierta, ¿sí? Sí. Para que puedan entrar en cualquier momento. Hasta las 11 de la noche tienen 40 minutos para contestarla. Lo único que van a tener 40, 20, lo que sea, de acuerdo a la cantidad de preguntas. Vean, porque es así, ¿eh? Les voy a hacer ensayar la velocidad, ¿sí? Recuerden que tienen que guardar, recuerden que tienen que sacar captura de pantalla donde se vea el nombre, la fecha y el horario. ¿Con el documento? No, documento, están grabados que están haciendo el examen, así que igual lo voy a poner, pero todo eso que hacemos en el parcial es para que ejercitemos esto, más velocidad. Así que a mi juego me llamaron, tengo que prepararlo. No se olviden, ¿alguna pregunta más? Profesor, a mí me quedó una duda. Tenemos el tronco broncocefálico. ¿Qué función cumple en el...? ¿Tronco brachiocefálico? Sí. El tronco brachiocefálico es un tronco venoso. Yo tenía, ahora ahí les adjunté un cuadro de las arterias. Chicos, despacio. Un cuadro de las arterias, ¿sí? De cómo se abren. Tenía en su momento un cuadro venoso como de lo chiquitito se va haciendo cada vez más grande hasta que desemboca en las venas cava. Una de las ramas, una de los lados de desagote, derecho e izquierdo, forman el tronco brachiocefálico que desemboca en una de las venas cava. El derecho, creo que los troncos venosos principales. ¿Qué? Tenemos que aprendernos el nacimiento. El nombre de las arterias principales, sí. Y el nombre de las venas principales, sí, la de los brazos, ¿sí? Y las principales de desagote, o sea, de las ilíacas, de las humerales, o sea, las principales ramas que vienen de las piernas, del tórax, del abdomen y de los brazos, sí, y principalmente las que no pueden desconocer son las de los brazos porque son las que usan. Así que no acepto más que me digan que punzan la vena del brazo derecho. ¿Cuál? Ustedes tienen que saber cuál es. La mediana basílica, la mediana cefálica, la humeral, ¿cuál será? ¿Estamos? No escucho. El manual que está colgado.
Que todo eso, el nombre de las venas está... No, el nombre de las venas principales las van a tener que buscar porque no está el cuadro. El nombre de las arterias sí. El nombre de las arterias principales las tiene. Profe, acá esto tengo en un libro que me aparece el cuerpo humano. Texto, ponen en Google cuadro de venas principales, cuadro venoso del cuerpo o gráfico venoso del cuerpo y le sale. Google da todo. Son las 10:10. Hasta las 10:20 acepto presentes. Nos vemos en la semana. ¿Quién, Claudia? ¿Quién? No tengo mi tablet. No le puedo mandar. ¿Le puedo mandar por mail? Sí, mandame por mail. Pueden mandarlo por mail o por el... ¿no? Adiós.